Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto 4 temas muy importantes para entender lo que viene pasando en el mundo. Primero vamos a hablar sobre Argentina, ya que se ha cumplido un año desde que Javier Milei ganó las elecciones y asumió el gobierno. En segundo lugar vamos a hablar de la situación de Ecuador, que hemos hablado varias veces, un estado de emergencia bastante extendido y además también varios problemas energéticos que están teniendo en los últimos meses. En tercer lugar vamos a hablar sobre la situación de la que todo el mundo está hablando, que es lo que viene ocurriendo en Medio Oriente con Siria y las consecuencias que puede tener a nivel geopolítico y a nivel mundial. Y por último vamos a hablar sobre un tema que fue fundamental en el proceso electoral de los Estados Unidos, que es el tema de la inmigración y las consecuencias que va a tener en el cambio de gobierno de Joe Biden a Donald Trump. Pero primero comencemos con el tema de Argentina. Se cumple un año desde que Javier Milei asumió la presidencia y para entender, digamos, lo que ha sido la presidencia de Javier Milei hay que regresar un poco al proceso electoral que hubo en ese momento. Javier Milei como candidato de la Libertad Avanza y recién había incursionado en la política, tenía un periodo como diputado, se enfrentó a Sergio Massa, el candidato del peronismo kirchnerista. Fue una elección bastante complicada, bastante dura, bastante polarizada también, donde al final terminó ganando Javier Milei por un tema clave. Podrían ser dos, que vienen de la mano. Primero, su promesa de una revolución económica, un cambio completamente radical de los últimos 70 años de peronismo en Argentina. Y en segundo lugar, su lucha contra la burocracia estatal, contra lo que él denomina la casta. Él generó una campaña bastante fuerte, bastante revolucionaria en Argentina. Y esa promesa que le hizo a los argentinos tuvo resultados porque la mayoría de argentinos resultó que quería votar por él y lo puso como presidente. Y luego venía el siguiente reto, que era el reto más grande, ¿no? Lograr que esas promesas pudieran hacerse realidad, plasmarlas en un plan de gobierno que tuviera, digamos, el suficiente apoyo político para llevarse a cabo. Y lo que ha venido ocurriendo en el último año es más o menos eso. Él inició con una serie de promesas de austeridad fiscal, reducción del presupuesto, un cambio económico más hacia la libertad y menos hacia la burocracia, atacar, digamos, todas estas políticas tradicionales argentinas que habían llevado a Argentina a una debacle económica casi sin precedentes para ese país. Y lo que hemos visto es precisamente ese cambio. Poco a poco ha ido controlando la inflación, ha ido controlando el déficit fiscal y a la par ha pasado otra cosa que también es bastante rara en los presidentes latinoamericanos. Su aprobación no se estancó, no bajó, sino ha ido subiendo y cada vez más personas entienden que el cambio que prometió era un cambio necesario y que está en camino a hacerlo. Todavía tiene varios retos por delante, no ha logrado llevar a cabo todavía todo su proyecto electoral, recién va un año y todavía se viene el próximo año elecciones en el Parlamento, que eso también va a cambiar un poco la dinámica política. Entonces hay bastante que hablar para hacer el análisis de lo que ha sido el primer año del gobierno de Javier Milei y para eso nos acompaña desde Corrientes, Argentina, el analista político Alberto Medina. Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar en contacto con ustedes como siempre. Bueno, me gustaría comenzar con la pregunta de rigor. ¿Cuál es la evaluación que haces tú del primer año de Javier Milei? Digamos, ¿qué país recibió y qué país tiene en estos momentos? Bueno, claramente recibió un país explotado en términos económicos y me animaría a decir también en el orden moral. Y de un año a otro, si lo miramos en el punta a punta, los números han sido muy contundentes, ¿no? Con una exigua cantidad de legisladores y con un montón de dificultades políticas en el camino. El presidente Milei ha conseguido un nivel de avance económico absolutamente inesperado, inclusive me animaría a decir para muchos de los propios, ¿no? Pasar de tener una inflación mensual del 25% a tener una inflación del 2,4% hubiera sido absolutamente impensado cuando empezábamos el 2024. Lo propio podríamos decir del riesgo país, que pasó de 2.500 puntos básicos a estos 700 y moneda que tenemos en estas horas. Y la lista sería mucho más larga, ¿no? Porque los logros han sido un montón, y no solamente en el campo económico, porque ha habido reformas relevantes, significativas, que exceden la cuestión de la dinámica económica cotidiana, que ha tenido que ver con el tema de la inseguridad, con la desaparición de los piquetes, la recuperación del orden público, que son aspectos que podríamos anotarlos en la grilla de cuestiones que exceden al ámbito económico. Digo, para aquellos que creen que esto se trata solamente de un cambio de paradigmas en materia de cómo se maneja la macroeconomía y cuál es el futuro del país. Creo que en ese sentido el balance ha sido extremadamente positivo, altamente positivo, y seguramente hay un montón de aspectos sobre los cuales hay que trabajar de aquí en adelante, pero creo que si alguien hubiera planteado hace un año atrás que estaríamos en esta situación, todos hubiéramos estado de acuerdo en que esta es una situación fabulosa y que sería inclusive hasta medio utópico pensar en una solución de alguno de estos problemas en tan poco tiempo, ¿no?
Y justamente sobre el tema económico, porque digamos, ese siempre es el mayor enfoque cuando se habla del gobierno de Javier Milei. Ya luego vamos al tema político. Hacer la comparación cae de cajón, ¿no? A finales del 2023, finales del gobierno peronista, la inflación es de más o menos 25%. Hoy Argentina tiene una inflación de 2.4%. Digamos, ¿qué se ha hecho para que haya este cambio y cuál es el cambio que viven efectivamente en sus vidas diarias los argentinos debido a esta reducción en la inflación? Bueno, la inflación siempre ha sido un problema para las sociedades porque lastima fuertemente el poder de compra, especialmente el poder de compra de los más vulnerables, es decir, de aquellas personas que no tienen la posibilidad de actualizar sus ingresos, como sí podría ser el caso de un comerciante o eventualmente de un profesional de cualquier rama u oficio, que le permite, por supuesto, actualizar sus honorarios y sus ingresos de una manera independiente. Entonces, claramente el impacto más fuerte es sobre los sectores más vulnerables que perciben una mejora significativa en esta cuestión, a pesar del ajuste y de la crisis que hemos tenido en los primeros 6 meses del año, que no se los puede negar, que han sido parte del proceso de desaceleración de la inflación, la reducción del gasto público, el ajuste fiscal, el ordenamiento de las cuentas públicas, ha tenido una consecuencia recesiva en el comienzo del año. Habrá que decir también que la recesión no empezó con el gobierno de Javier Milei, sino que ya veníamos de muchos meses previos en tiempos del peronismo, también con recesión y sin ajuste. Entonces, claramente la inercia de todo aquello que pasó impactó también en parte este 2024, pero para sorpresa de muchos, ya dimos la curva, ya tocamos el punto más bajo de esta grilla y está Argentina hoy en un franco proceso de recuperación. Algunos discutirán que el proceso de recuperación es más lento, que es más rápido, que en algunos sectores se nota más, en otros sectores se nota menos. Lo cierto es que estamos todos hablando de la recuperación y en todo caso discutiendo la magnitud o la velocidad de la recuperación, pero nadie niega que ya salimos de la peor parte del proceso económico de este año, que tiene mucho mérito en el anclaje monetario y fiscal que el gobierno le dio a esta etapa económica, ¿no? No, y especialmente porque, digamos, en términos económicos, digamos, lograr controlar la inflación es muy importante, creo que para cualquier persona que ve temas de economía, pero, digamos, dada la retórica de Javier Milei, seguramente la inflación para él también es un tipo de robo hacia los ingresos de los argentinos. Pero quiero hablarte justamente sobre estos temas porque, digamos, cuando fue la campaña, Javier Milei hizo propuestas bastante duras y normalmente la gente no espera que esas promesas se cumplan. Y lo que ha pasado con Milei es precisamente que la honestidad tal vez es su mayor capital político. Él salió y dijo, no hay dinero, tenemos que hacer los ajustes, y los hizo. Son cambios bastante duros. ¿Cómo han sido tomados en la sociedad argentina estos cambios, digamos, tan profundos que se vienen haciendo durante el último año? Este es el gran cambio de paradigma, Celi. Se ha modificado la lógica de la política, ¿no? A la gente muchas veces lo que necesita es que le digan la verdad, aunque la verdad no sea muy agradable, y eso me parece que es interesante tenerlo en claro, porque significa que la gente es capaz de advertir la necesidad de hacer un proceso de reformas y de ajuste, y ese proceso de reforma y ajuste, aunque sea doloroso, está dispuesto a hacerlo porque el resultado de ese proceso le genera cierto nivel de posibilidades de desarrollo y de cambiar años, décadas, recordemos, de procesos de caída económica, de crisis económica y de crisis moral también. La gente creyó efectivamente que esta vez el ajuste vale la pena, que esta vez el esfuerzo tiene sentido, que esta vez todos van a participar de una u otra manera de ese gran esfuerzo, que también me parece que fue muy valioso, y que no es solamente un sector de la economía la que va a sufrir las consecuencias. La cobertura que ha tenido Javier Milei, digamos, desde los medios más tradicionales, digamos, es bastante mixta, y quiero preguntarte por eso, porque justamente ha salido medios como la BBC a decir que el crecimiento económico de Argentina, que va a ser el más grande de la región, se debe en parte porque Argentina comenzó del peor momento posible, pero también que las medidas de Javier Milei han hecho que no crezca tal vez al ritmo que podía crecer. Hay otros medios también que están diciendo que se está aumentando la pobreza. ¿Tú crees que es preciso decir que ha aumentado la pobreza en el gobierno de Javier Milei? Bueno, hay dos datos muy importantes, ¿no? Si vos mirás el punta a punta, es decir, el final del 2023 contra el final del 2024, estoy absolutamente seguro que los niveles de pobreza de Argentina en fines del 2024 son menores a los de fines del 2023, después de un ajuste, de lo cual tiene un mérito mayor, digamos, ¿no?
De que ha habido un crecimiento de la pobreza en la mitad de este primer año, es cierto. Los indicadores oficiales mostraron un crecimiento de la pobreza a mitad de año, pero también es cierto que el tercer trimestre mostró una recuperación importante y un regreso a cifras más parecidas a las de fines del 2023, y que cuando se publiquen las cifras oficiales de fin del 2024 vamos a encontrar valores de pobreza menores. Siguen siendo elevados, siguen siendo inaceptables en términos de la economía mundial. Son niveles de pobreza que Argentina no debería tener, pero no es cierto que sea mayor la pobreza ahora que en tiempos del gobierno de Alberto Fernández. Y por otro lado, esta cuestión del rebote económico, que es un argumento un poco pobre que se suele plantear en términos económicos, bueno, habrá que recordar primero que Argentina ya tenía un horizonte de caída económica sin Javier Milei en este 2024. En segundo lugar, que el proceso de caída económica estaba previsto en alrededor de 4 puntos y Argentina va a terminar cayendo alrededor de 2,5 puntos o quizás 2 puntos cuando se publiquen las cifras de fin de año, y que la recuperación del año que viene está en el orden de del 5%, además de que también está ya hoy planteado un horizonte de crecimiento para el 2026. Así que mal podría ser un rebote, porque estamos hablando de cifras que nos ponen por arriba de la cifra de origen. Es decir, que es un argumento intelectualmente un poco débil, pero claro, es el argumento que usan muchos que quieren minimizar el impacto de caer de una inflación del 211% anual, como hemos tenido en el 2023, a esta proyectada que hay para el año que viene de alrededor de 20 o 25 puntos en todo el año. Entonces, me parece que minimizar este éxito económico, que no tiene muchos antecedentes en la historia mundial, me parece que sería restarle relevancia a un esfuerzo gigantesco. Con un dato adicional: es difícil encontrar un presidente que haga un ajuste de semejante magnitud, que conserve los niveles de apoyo popular que hoy tiene Javier Milei. Digo, la mayoría de los presidentes que han hecho ajustes y que han tenido que tener este comportamiento económico de controlar las cuentas públicas han terminado con bajísimos niveles de popularidad como producto del ajuste. Acá tenemos un presidente que ajustó, un presidente que consiguió revertir muchos indicadores importantes y que todavía goza de un porcentaje muy parecido al que lo llevó al poder. Y eso me parece que habla a las claras no solamente de los méritos del gobierno, sino también los méritos de una sociedad que ha madurado muchísimo, porque es capaz de comprender que a veces hay que hacer sacrificios en el corto plazo para conseguir una situación de mejora en el mediano plazo. Y quería preguntarte cortito ahí, si es que tú crees que tiene que ver el tema de que a veces se maquillan las cifras, ¿no? Creo que en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en algunos gobiernos peronistas, se ha hablado bastante del tema de cifras que no eran, y luego hay funcionarios públicos que han terminado en procesos o en prisión precisamente por maquillar cifras, y que, digamos, haya una honestidad en las cifras que se están publicando tal vez pueda tener que ver con esos resultados. No hay ningún cuestionamiento hoy en Argentina, ni siquiera de la oposición, respecto a que los números estén maquillando. A ver, flaco favor se haría el gobierno en modificar o manipular los números, siendo que en muchos casos hay números que realmente son muy duros, como los números de pobreza, ¿no? Es decir, si realmente quisieran manipular información, no serían estos los resultados que estarían sobre la mesa, y por eso también creo que la oposición no ha recurrido a ese golpe bajo de desconfiar de las cifras. Por otro lado, la percepción ciudadana en la calle está corroborando las cifras de inflación todos los días, y la gente se da cuenta que hay productos que, como nunca en la Argentina, tienen el mismo valor el mes anterior que el mes siguiente. Recordemos que en este país la gente todos los días se encontraba con sorpresas en el supermercado o en cualquier lugar al que iba a comprar, y de pronto se está encontrando con que el precio del mes pasado es el mismo que este mes. Y eso es un hecho en Argentina absolutamente inhabitual, aunque en el mundo eso sea lo normal, ¿no? Y ya saliendo del panorama simplemente de Argentina, sino hacia el mundo, porque Javier Milei es una figura que ha tenido un impacto importante, no solo para la derecha en Argentina y no solo para los argentinos, sino también a nivel internacional. Quería preguntarte, ¿por qué crees que está teniendo este rol tan significativo, digamos, en liderar de cierta forma la derecha latinoamericana y mundial? Eso me parece que tiene mucho que ver con el impacto que ha logrado en términos de la batalla cultural, ¿no? Me parece que ha logrado instalar, más allá de su personalidad y su estilo político, también me parece que ha logrado instalar un montón de temas que en la agenda mundial son relevantes. El tema del déficit fiscal no es un tema de Argentina, es un tema global. Y es un tema que inclusive los países más desarrollados lo sufren, digo, ¿no? Estados Unidos lo tiene, Europa lo tiene. Y eso es lo que llama la atención poderosamente a muchos líderes del mundo, de que un presidente se anime a darle un corte al déficit fiscal, que lo haya logrado en tan poco tiempo también, porque no estamos hablando de que hizo un programa
en el que durante 4 años iba a lograr la reducción. En un mes el déficit fiscal operativo desapareció. Y hoy Argentina, digamos, tiene todos los meses una dinámica de superávit operativo que sería absolutamente impensado en cualquier otro país del mundo. Creo que eso genera admiración por el coraje, por la determinación y también por la claridad conceptual de que es por acá la cosa, ¿no? Y eso me parece que de alguna manera atrae a muchos líderes del mundo, porque estamos hablando de un dirigente poco convencional que se anima a hacer cosas que la mayoría de los dirigentes políticos del mundo no se animarían a hacer porque son malas noticias para la sociedad o son políticamente incorrectos en términos discursivos, y eso es lo que genera probablemente mucho nivel de admiración, de respeto y también, ¿por qué no?, en algunos casos, de búsqueda de copiar estas cosas. El caso de Estados Unidos con Elon Musk y con Trump, diciendo, a ver cómo es este tema de las desregulaciones en Argentina, muéstrenme cómo se hace porque nosotros también queremos hacerlo en Estados Unidos. Es una demostración empírica de que uno de los hombres más ricos del mundo y el presidente de la primera potencia mundial digan que Javier Milei es un modelo para ellos en términos de cómo estar administrando la cosa pública en Argentina. Bueno, es un fenómeno que Argentina nunca recuerda en su historia política y que deja de ser entonces una cuestión meramente de simpatías o de temas menores, sino que en todo caso es un dato absolutamente novedoso en términos de la historia política, me animaría a decir latinoamericana, ¿no? Y creo que también le abre también buen paso a un tema que no hemos podido conversar, que es también el impacto político que va a tener para los próximos procesos electorales en Argentina, que van a terminar de definir cómo va a ser la segunda mitad de su gobierno. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias por acompañarnos, Alberto. A ustedes, como siempre. Vamos a una pausa y volvemos.